Bienvenidos a un capítulo más de este podcast llamado Sentencias. El día de hoy me complace mucho, me siento muy orgulloso que nos acompañe la jueza Marcia Monse Ibarra Sueta. Con más de 20 años dentro del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, ha pasado por las etapas de la carrera judicial que tan famosa es en estos últimos tiempos y ha recibido cursos, capacitaciones, diplomados por parte del propio Consejo de la Judicatura en el Estado de Nuevo León. Y bueno, muchas gracias por darnos un poco de tu tiempo. Sabemos que estás muy ocupada porque la materia penal es muy absorbente, demandante y estresante. Y bueno, Marcia nos va a comentar la sentencia relevante que es del caso Atenco, una sentencia emblemática de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condena al Estado mexicano por diversas violaciones a los derechos humanos de 11 mujeres. ¿Qué pasó en este asunto, Marcia? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué pasó? ¿Hemos cumplido con la resolución de la Corte Interamericana? Dinos, por favor, adelante. Primero que nada, muchísimas gracias, Daniel González, por haberme invitado a participar en este programa. Para mí es muy importante haber acudido aquí a platicar con ustedes de una sentencia que en lo particular me parece muy interesante porque definitivamente como mujer te identificas en esa lucha, en ir esas mujeres que a través precisamente de buscar el reconocimiento de aquellos derechos que se han sentido afectadas y que van abriendo caminos hacia las nuevas generaciones y que han permitido además que mujeres como yo podamos romper esos techos de cristal, ingresar, ser jueces o tomar cargos dentro de la actividad laboral que podemos ejercer. Es una sentencia muy interesante porque reconoce la Corte Interamericana de Derechos Humanos que existe una violación a derechos humanos en detenciones respecto de movimientos sociales. Pero más allá, habla de esta violación al derecho en detenciones arbitrarias en mujeres. Que si se ha cumplido en parte el Estado, a pesar de que fue en el 2006, más de ya casi 20 años que suceden estos eventos, llega hasta la Corte Interamericana a conocer del caso hasta el año 2018, entonces van a ser ya 6 años, el 28 de noviembre se cumplen 6 años, y aún no se ha logrado cumplir en su cabalidad todo lo que condenó la Corte Interamericana al Estado mexicano, pero sí ha realizado un avance en cuanto al reconocimiento de las actuaciones, sobre todo de los policías, en el caso de movimientos sociales. En la sentencia, como antecedente, se trataba de manifestantes en Atenco y Texcoco, en donde no recuerdo los días, fue 3 y 4 de mayo o del 2006, estaban, digamos que, preparados para manifestarse. Ellos traían piedras, machetes, había como movimientos sociales, como bien lo indicas, y el municipio se preparó deliberadamente para atender el día 4 de mayo y fueron más de 1,800 elementos los que se prepararon entre municipales, elementos del Estado, así como elementos federales. ¿Qué cuentan las declaraciones de las mujeres que fueron detenidas sobre estas detenciones que hicieron y cuál fue el uso de la fuerza? Y si podemos describir en una gradualidad de la fuerza, ¿en qué incurrió el Estado? Bien. Lo que sucede aquí es que son aproximadamente 50 mujeres que son detenidas por estos hechos, mujeres de las cuales 32 denunciaron diversos actos de violencia sexual cometidos en su perjuicio, y son 11 mujeres que son las que acuden hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
pero es importante establecer que muchas de ellas, al momento de que narran los hechos, indican que se encontraban, por ejemplo, algunas esperando el camión, otras habían ido a comprar con sus familias, unas más estudiantes que se encontraban realizando actos de investigación, precisamente porque Atenco es una comunidad que en esos movimientos sociales siempre ha luchado por mantener lo que ellos consideran sus derechos. Incluso, bueno, por eso existía toda esta documentación. Hay una enfermera que, por ejemplo, estaba atendiendo a pacientes, y entonces dan cuenta que en este operativo el uso indiscriminado que se realizó sobre la fuerza atendía, aunque las mujeres estuvieran cercanas al lugar de los eventos. Entonces, no determinaban una participación incluso de algún delito o alguna infracción que se cometiera, sino que el Estado se había preparado para un operativo donde el encontrarse cercano a los hechos era suficiente para efectuar estas detenciones. ¿Qué nos habla la Corte Interamericana? La Corte Interamericana dice: es efectivo el uso de la fuerza del Estado para garantizar el orden. El Estado definitivamente es el guardián del orden público y para ello puede ser uso de la fuerza pública. Pero, como lo indica la Corte, esto tiene que ser legitimado a través de una absoluta necesidad y de manera proporcional. Entonces, ¿por qué no había una legitimación? Lo cierto es que en el 2006 aún no se establecían protocolos de actuación en el caso de detenciones. Ahorita ya contamos con un protocolo de actuación que incluso no lo conocen muchos policías, pero que deberían de conocerlo porque te establece bien de qué forma utilizan gradualmente la fuerza. Recuerdo que de hecho la gradualidad de la fuerza es otra sentencia de la Corte y no tan lejana. Entonces quiere decir que apenas tenemos un protocolo de la utilización de la fuerza, pero en Atenco se utilizó la fuerza, pues ahora sí, policial, de una manera discriminatoria, o sea, y de una manera, pues ya de los testimonios, yo recuerdo que leí, se disculpaba a las mujeres y se les hablaba obviamente con groserías, maldiciones, bajezas, vejaciones y un lenguaje machista. Entonces, de todas esas declaraciones, recuerdo que señalaba también la investigación que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ese entonces podía investigar, que se toparon o detuvieron a las mujeres, inclusive muy lejos de donde habían sido los hechos. ¿Qué dice la Corte Interamericana sobre esta particularidad de la detención en lugares alejados a los hechos? Bueno, la Corte Interamericana dice que existió un abuso de la autoridad que tiene que ser investigado porque la actuación que emplean los elementos de las corporaciones que realizan estas detenciones actuaron indiscriminadamente, es decir, en un parámetro muy amplio respecto del lugar donde supuestamente iban a realizar los operativos, y a todas las personas que iban encontrando las detenían sin determinar estos parámetros de absoluta necesidad y además de proporcionalidad. Entonces, ¿cuál es la absoluta necesidad? Es de qué forma es como último recurso la intervención de la autoridad en una represión, y la proporcionalidad es de acuerdo al bien jurídico que puedes dañar, que te pueden dañar, el bien jurídico que tú dañas, ¿no? En esa proporcionalidad y necesidad no actuaron los elementos de policía, sino que fue de forma indiscriminada a todo el que se encontraba en este rango que ellos consideraron que estaban participando en los hechos y de manera indiscriminada. También habla la Corte Interamericana en lo que referías, esta violencia sexual. Cuando hablamos de violencia sexual, la Corte Interamericana establece que es incluso aquellas, lo que decías tú, connotaciones que se referían a la sexualidad de las mujeres, y también la violación, que incluía pues todo tipo de penetración, porque
las 11 mujeres que fueron víctimas en estos hechos de Atenco y el caso de las distintas 20 que también denunciaron este tipo de abusos de violencia sexual, hablaban de actos desde manoseos, pellizcos en zonas genitales, en los senos, introducción, por ejemplo, de objetos en la vagina, frotamientos del cuerpo masculino hacia ellas, y que esto fue desde la detención al momento de los traslados. Incluso algunas de ellas refieren que los mismos médicos, que son quienes la revisan, de forma humillante, denigrante, las desvisten delante de todas las personas que se encontraban ahí, que también realizaban insultos hacia sus personas. Entonces, es muy importante la sentencia de Atenco porque establece la tortura sexual en este caso. Reconoce que, porque antes ya había hablado la Corte Interamericana de tortura sexual, pero en el caso de movimientos armados, en el caso de las protestas sociales la incorpora y dice sí puede existir una protesta, sí puede existir una tortura sexual porque cumple estos parámetros. ¿Cuáles son los parámetros de la tortura? Que es intencional, que daña severamente, ya sea física y psicológicamente, pero que además tiene un fin. Y dice, aquí en el caso Atenco se cumple con estos parámetros para considerar que existe una tortura sexual porque evidentemente es intencional. Los elementos de policía actúan desde el momento de las detenciones realizando este tipo de violencia y que fue en contra de las mujeres. Recordemos que ya lo ha establecido también las distintas convenciones, la convención, por ejemplo, de Ledo Pará, que es la Convención Interamericana para sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, establece que hay violencia de género cuando eres violento con una mujer por el hecho de ser mujer o cuando hay una violencia sexual. En este caso, dice la Corte Interamericana, existe una violencia con ese fin de menoscabar, de humillar a la mujer, pero además tiene un fin, y este fin es un control social. Es utilizar la tortura sexual para dispensar este tipo de movimientos, para que pues no se realicen este tipo de movimientos. Entonces hay un control sexual. Y también hablaba, lo que tú referías, de las connotaciones estereotipadas. Y lo sabemos, ¿qué es el estereotipo? Cuando decimos, tú al pertenecer a un género tienes que tener un rol. En este caso, desde las detenciones, los elementos de policía realizan este tipo de referencias estereotipadas y condenan desde ese momento a las mujeres que fueron detenidas diciéndoles, bueno, si tú estuvieras en tu casa lavando la ropa, si tú estuvieras cocinando, no estarías aquí. Es decir, les condenan a las mujeres por encontrarse en un espacio público. Los estereotipos de género deben de ser erradicados de nuestra vida, pero es preocupante que sean las autoridades las que siguen perpetrando este tipo de referencias hacia las mujeres, porque no solamente se trató de los elementos de policía, sino que como la misma Corte Interamericana lo recopila y lo hace ver en su resolución, dice, los más altos funcionarios estatales hicieron este tipo de referencias violentando ese derecho de las mujeres porque, por ejemplo, en ese entonces el gobernador era Enrique Peña Nieto. Primero dijo, no tenemos registrado ningún tipo de abuso en contra de las mujeres. Después dijo, por ejemplo, es que ellos ya tienen un manual, los que participan en protestas sociales tienen un manual donde inmediatamente ya saben que al ser detenidas alegan que fueron violadas. Entonces, era preocupante que las autoridades, los funcionarios públicos, no solamente desde policía, sino hasta los más altos rangos, se refirieran así
en primera instancia, pues, desconociendo los hechos. Lo que indicaba, pues, después una culpabilización a las mujeres por estar en un lugar donde no tenían que haber estado. Entonces, esta referencia sobre la tortura sexual es importante porque entonces obliga al Estado a establecer protocolos de actuación en el caso. Decimos, bueno, ya existen ciertos protocolos, pero obliga a que exista un observatorio que pueda verificar los casos de las detenciones y que no se sigan cometiendo ese tipo de detalles. Desde luego, el reconocimiento a las víctimas, la atención psicológica, becas para sus familiares, pero en el ámbito nacional, pues, sí le dice al Estado mexicano, tienes que establecer protocolos, tienes que hacer una investigación eficaz. Me parece que hasta ahorita es cuando hace menos de un año se estableció que tenía que devolverse el asunto desde las fiscalías, porque le dice, o sea, tienes que investigar, y no solamente es a los policías, sino a aquellos que tenían la obligación como mandos superiores de, en esa cadena de mandos, de dar las órdenes y además de la vigilancia en cómo se estaba realizando este operativo. De hecho, acabas de decir algo muy interesante en esta sentencia porque es la primera sentencia que habla acerca de la responsabilidad de la cadena de mandos. Y también señalabas sobre, bueno, el infortunio que hizo Peña Nieto al describir sus declaraciones machistas en el sentido de que todos los que fuesen, digamos que en el manual de los revoltosos, el número uno es que cuando fuesen mujeres decir que habían sido violadas, ¿no? Entonces, partes de una perspectiva, pues, obviamente inquisidora sobre las mujeres y de todas las declaraciones de las propias víctimas, los médicos, obviamente los policías, los celadores, las celadoras, y también una cuestión sobre las mujeres que se encargaban en el momento de recibir a las detenidas en el Cerezo, no recuerdo el nombre del lugar, en donde van y al final son depositadas para comenzar con el proceso. Que también cuando llegan ahí también las violan, también las violentan y también las abusan sexualmente con sexo oral, inclusive señalaban algunas. Entonces, de todas estas violaciones que enuncia la sentencia, ¿cuántas sí se habrán reparado y cuántas estarán pendientes por parte del Estado mexicano? Bueno, eh, han dado una atención a las víctimas. Ellos indican que ni siquiera quieren llamarse víctimas, sino sobrevivientes. Han dado atención, están otorgando las becas. En el caso de la investigación, van muy atrasados porque incluso tuvo que conocer el tribunal colegiado para devolver, en un amparo que ellos hicieron, para devolver desde las integraciones a Fiscalía y volver a integrar todo este caso y volver a investigarlo. El monitoreo ha sido casi nulo, no han establecido, hablaba la Corte Interamericana que tenían que establecer un observatorio que monitoreara todo este tema de las detenciones, no se ha establecido como tal. Entonces sí falta mucho tramo por cumplir, sobre todo en lo que ellas buscan, ¿no? Esa responsabilidad de los participantes y de este grupo de mandos, ¿verdad? Que lamentablemente no se ha realizado. Pues bueno, es una sentencia emblemática. El Estado mexicano pues, no ha dado cumplimiento, como tampoco lo ha dado con las muertes de Juárez, con el campo algodonero, que lo ha dado también igual a medias. También no lo ha dado en esta última resolución, en donde establece la situación de la prisión preventiva oficiosa. Pero bueno, ojalá y llegue un momento en donde nosotros sí podamos cumplir. Creo que hacia el Poder Judicial de los estados es necesaria esta sentencia porque al final es ilustrativa sobre muchas situaciones, ¿no? Creo que la parte en donde hay un manual ya, el uso gradual de la fuerza, creo que la capacitación que se debe de tener sobre los elementos también pues, se recopila por parte de esta condena. Y esto todo ha sido pues para mejorar el sistema de administración de justicia y la manera en la cual debe de intervenir el Estado en el uso de la fuerza para llegar hasta la fuerza letal. Pues bueno, ¿qué consideras que le faltó a la sentencia? ¿Qué consideras que
debería de haber estado dentro de la sentencia con toda esta violación de derechos y con todo lo que leíste. ¿Qué crees que le faltó? No, la verdad, creo que es muy completa la sentencia. Incluso me parece que reconoce a las mujeres en, en esta posición que muchas veces se encuentran, porque definitivamente encontrarse en una situación tan vulnerable, tan de desventaja, frente a los policías, en un desconocimiento, muchas de ellas por estar lejos. Creo que la Corte Interamericana reconoce y reconoce bien los derechos de las mujeres y establecer la tortura sexual eh, como una forma de opresión en esas manifestaciones de las mujeres. Me parece que fue muy importante y que es relevante porque incluso lo vemos cada año cuando existen estas marchas en el Día Internacional de la Mujer, que son altamente criticadas en muchos sectores, que dicen que, bueno, es que son vándalas y que evidentemente hay de todo, ¿verdad? Hay quienes les apoyan, quienes generan estas controversias, pero al menos no hemos visto o ha sido poca el uso de la fuerza en los diferentes estados y se les permite estas manifestaciones. Y creo que también esto nace de ese reconocimiento que nos da la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando dice, bueno, tienes que respetar los movimientos sociales y tienes que respetar también las manifestaciones, porque habla de que 7 de las 11 mujeres se encontraban participando al parecer en estas manifestaciones, pero entonces habla, si tú utilizas desmedidamente esta fuerza, se te va a condenar Estado. Y creo que esto ha servido para permitir, por ejemplo, en estas marchas, que no se haga un uso de la fuerza tan arbitrario como en esta ocasión fue. Bueno, pues Marcia, muchísimas gracias por haber compartido la sentencia con nosotros. Estamos muy, pues, bueno, pues muchas gracias, es mi amiga desde hace muchos años, la jueza, y me siento muy orgulloso de que sea mi amiga y que pues obviamente de la carrera y trayectoria que tiene. Y bueno, pues a todos ustedes que nos vieron, que nos escucharon, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Un gusto venir contigo.